derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de ese momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho constitucional, el derecho de familia, entre otros. Porque aquí usted marca 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003, y va a recibir de manera inmediata respuesta a sus consultas, porque aquí no hay necesidad de desplazarse de su hogar hasta la oficina del abogado. Usted nos llama, nos cuenta cuál es su caso y nosotros le vamos a orientar. A todos nuestros amigos, pues, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Tablero Jurídico. Al amigo Edinson Yantén, gracias por mantenernos aquí, digamos, sintonizado con la gente. Y aprovechamos este instante para dar nuestros más sinceros pésames a la familia del amigo Walter Pulido, connotado y muy conocido locutor, narrador y programador de muchos escenarios aquí televisivos, tanto en la radio como en la televisión. Un hombre conocedor especialmente de los temas musicales, que puso a vibrar a más de uno con salsa a lo loco. Ha descansado en paz en el día de ayer el amigo Walter Pulido. Para su familia, nuestros más sinceros pésames, esperando pues que poco a poco vayan recuperándose de esta irreemplazable pérdida. Paz en su tumba a él y mucha fuerza a sus familiares. Vamos a continuar entonces, porque la vida hay que continuarla, a pesar de todas esas adversidades que se nos presentan, con nuestro espacio Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que hoy tiene mucha respuesta a algunas preguntas que nos dejaron allí en nuestro correo electrónico, en nuestra página, para que ustedes puedan orientarse un poco y conocer qué norma aplicar en cada caso específico. Nos llama el señor Carlos Andrés Gómez, y nos manifiesta que al parecer estaba trabajando, su esposa no trabaja, él o ella está en embarazo y al parecer a él se le terminó el contrato de trabajo que había firmado con una empresa aquí en la ciudad. Él nos pregunta si tiene algún tipo de protección, dado el caso, pues, como ya lo afirmamos, que la esposa se encuentra en estado de gravidez o en estado de embarazo y él era el músculo financiero del hogar. ¿Qué puede hacer al respecto? Pues bien, Carlos Andrés González, digámosles a usted y a todos los televidentes que por fortuna hay una sentencia que, tratando de hacer un poco de justicia, tratando de hacer más universal el derecho a la estabilidad laboral reforzada,
ha amparado también no tanto a ese hombre, tampoco a esa mujer, sino a ese niño que está por nacer. Recordemos que el artículo 44 de la Constitución Política indica de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y en ese sentido, entonces, hay una sentencia que es la C-005-2017, C-005 del año 2017, y hace mención a una sentencia de constitucionalidad que reglamentó de alguna manera los artículos 236 del Código Sustantivo Laboral y específicamente el artículo 239. De esto vamos a hacer mención en el transcurso de la tarde porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, muy buena tarde. ¿Cómo me le va, amigo? Pues bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Carlos, doctor, de aquí del barrio Alfonso López. Don Carlos del barrio Alfonso López. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que yo tuve un accidente de tránsito el 11 de octubre del 2016. Tuve unas operaciones en la cabeza, la pierna, tengo 16 clavos en el fémur izquierdo, un tratamiento muy complejo, mas sin embargo eso me vieron por medio de la ARL, porque fue en horas de trabajo. Correcto. Doctor, lo que pasa es que llevaba 10 meses y todos los especialistas se pusieron de acuerdo en que yo tenía que trabajar, llevando resonancias magnéticas, llevando rayos X, todo mostraba que el hueso estaba verdaderamente, no había, pues sí, estaba en proceso de consolidar, mas sin embargo me mandaron a trabajar así, trabajé 2 meses, no podía caminar expuesto a que me cogiera un carro, una moto, trayectos muy largos me costaban, la verdad me sentía muy traumatizado por eso, no hacía mis terapias físicas, y la verdad, doctor, me tocó, ¿qué le digo? Sí, o sea, me sentí muy desahuciado en eso, o sea, no sentía que alguien estuviera de acuerdo con lo que yo estaba viendo, o sea, la realidad es que yo tenía todas mis pruebas, pero más sin embargo ellos decían que no. Entonces, 2 meses después me mandaron a una valoración de rodilla porque quedé con 8 clavos. Allí me vieron en la COT y me dijeron que tenían que volverme a operar el fémur. No era la rodilla, sino el fémur. Eso se me volvió un trauma, doctor, porque ya llevo 16 meses, la verdad, he tenido problemas psicológicos, he tenido mucha... Sí, la verdad, doctor, eso ha sido un inconveniente con mi familia. Entonces, mi consulta con usted, doctor, es qué puedo hacer yo en un caso de esos, ir a un tribunal médico por la injusticia que se cometió conmigo. ¿Usted en este momento está trabajando? No, señor. ¿Está incapacitado? Doctor, mire, yo trabajé 2 meses y la verdad no pude. Me mandaron con restricciones a la empresa, es un almacén muy pequeño, entonces yo me volví un estorbo, como se dice. La verdad, con muchos dolores, no hacía lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Entonces llegó un momento en que ya el patrón me dijo pues que lo mejor era que nosotros cuadráramos. Yo le dije que yo necesitaba cuadrar porque no me sentía apto. Entonces él me dijo que sí, cuadramos y la verdad, doctor, lo que yo digo es la injusticia porque ya me volvieron a operar después de que, después de que me dieron apto para trabajar. Cuando usted me dice, Carlos, de que usted cuadró con su jefe, ¿es porque usted renunció? Doctor, mire, esa es la parte más compleja para mí, porque a mí me tocaba hacer unos trayectos muy delicados, muy complejos. El ARL a mí no me atiende si es fuera del trabajo. Si a mí me pasara algo antes de llegar al trabajo, ya me tenía que coger la EPS. Mas, sin embargo, tuve muchos inconvenientes con eso, porque ni la EPS ni la ARL me querían asistir en eso. Entonces, yo pensé más bien en mi salud. ¿Usted renunció al trabajo? Sí, yo cuadré con mi patrón, le dije colabóreme con Sura para seguir, pues, para no perder yo la antigüedad. ¿Y a cambio de qué renunció usted? ¿Hizo algún tipo de acuerdo económico con el empleador? Sí, doctor. Él me liquidó el tiempo que llevaba con él. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando? Yo llevaba 4 años.
Lleva 4 años trabajando para ese empleador. ¿Su edad cuál es? Yo tengo 43 años. 43 años. ¿Y cuántas semanas tiene usted cotizadas? Doctor, yo creo que más de por ahí 400 semanas. 400 semanas aproximadamente. ¿En qué fondo de pensiones? Pues lo que no he entendido, doctor, es que yo estaba cotizando con Colpensiones y de un momento a otro me mandaron a Porvenir. Y en este momentico usted, ¿cómo está de salud? ¿Usted no está trabajando? Doctor, estoy a vísperas de otra operación más. Correcto. ¿Y en el documento que usted contrató con su empleador, qué indica? ¿En qué sentido, doctor? ¿Usted presentó renuncia al cargo y él lo indemnizó, le dio algún dinero? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el acuerdo? Él me liquidó el tiempo y me ofreció $1.000.000 más. O sea, yo salí con $2.000.000. Pero la verdad, doctor, eso no era mi intención. O sea, yo quería entrar bien al trabajo. Yo estaba trabajando mensajería y ya de un momento a otro quería que yo siguiera manejando moto. Yo quedé con 16 clavos en la pierna y me quedaba muy berraco. Entonces, como le digo, era un almacén muy pequeño, de 4 personas. Prácticamente yo quedé, pues, moralmente quedé muy afectado porque se hizo un proceso muy mal. Pero permítame una cosa, Carlos. Vamos, 2 preguntitas que le voy a hacer a usted. Sí, señor. La una, ¿usted firmó algún documento con su empleador donde usted dice que usted renuncia al cargo a cambio de un dinero que él le iba a dar, $1.000.000? No, doctor, sí, o sea, nosotros nos criamos juntos. El patrón mío, yo sé que él ha sido muy noble conmigo. Doctor, yo lo que digo es, si a uno le dan apto para trabajar, un empleador me imagino que dirá que uno tiene que hacer algo, producir algo, porque sentado no me va a tener. Pero mire, doctor, yo fui 2 meses a trabajar así con la pierna mala, con la rodilla con 8 clavos, y más sin embargo todos los problemas que tuve con el EPS y con el mismo Sura, porque no me atendían después y antes de entrar a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con su pregunta tal como está, no sin antes indicarle, ¿usted ya lo calificaron con pérdida de capacidad laboral? Ahora el 23 de febrero tengo ya una cita con médico de seguimiento. Correcto, para calificarlo. Sí, señor. Bueno, yo le recomiendo a usted que tome nota de los teléfonos que tengo en pantalla y si no, me deja por el interno, marca ahorita y me deja su número telefónico para darle otro tipo de orientación porque su caso es bastante extenso, necesitamos escuchar a otras personas, pero vamos a trabajar con lo que usted nos está indicando. Doctor, muchas gracias, perdón. A usted por comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Bueno, por eso en el derecho siempre decimos que al abogado hay que buscarlo antes de y no después de. Si usted consulta al abogado antes de entrar a firmar o acelerar algún tipo de acuerdo con su empleador, a lo mejor usted no estaría en estas. Usted no le está causando ningún problema al empleador, no le está causando ningún mal. Precisamente cuando nosotros decimos que además del salario, las prestaciones sociales, el auxilio de transporte, la dotación, el empleador está obligado en vincular a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social. Y esto es las instituciones que reiteradamente citamos por este programa. A una EPS, a una ARL, a una administradora de fondos de pensiones y a una caja de compensación familiar. Cuando su empleador lo afilia a usted, están pagándole todas esas contingencias. No solamente a usted, sino también a sus beneficiarios. Su esposa, compañera, compañero permanente, cónyuge, hijos, padres, según la circunstancia. Para ser más preciso, el núcleo familiar, su esposa e hijos. Pero si no tiene esposa e hijos, entonces puede vincular a sus padres, a un hijastro, etcétera, etcétera. Esto para ampliar la cobertura de protección que no solamente es al trabajador afiliado, sino también a sus beneficiarios. ¿Y por qué hacemos esta precisión? Porque el empleador, usted no debe sentir lástima en el sentido de que pobrecito, no porque uno no esté agradecido con el empleador, hago mención y hago la claridad, porque el empleador no tiene por qué pagarle ningún peso.
son las entidades aseguradoras las que deben pagar. En el caso concreto, donde usted tiene un accidente laboral, un accidente laboral, en octubre del año 2016, ese accidente laboral está protegido por su administradora de riesgos laborales. Por supuesto que está protegido. Su empleador no tiene que pagar absolutamente ningún peso, simplemente mantenerlo a usted vinculado, no por voluntad, sino por ley, porque el empleador no puede prescindir de sus servicios. Usted me dice, no, qué pecado con mi empleador, él ha sido muy condescendiente, ha sido muy especial conmigo, compañeros, pero usted no se está metiendo con su empleador. Usted no está actuando en contra de su empleador. Usted está demandando una protección de su condición de debilidad manifiesta, ni siquiera de frente a su empleador, es frente a la entidad a la cual él lo tenía vinculado, su ARL. Ahora bien, los médicos laboralistas le dicen a usted, tiene que reincorporarse. ¿Usted va a se reincorpora? Si usted continúa con su problema de salud, usted no tiene por qué mantenerse en el trabajo. Usted se va para su casa y pide cita nuevamente con el médico, hasta que usted se sienta bien, porque uno no se siente bien porque el médico le diga está bien, sino porque uno se siente realmente en condiciones de laborar. Pero así el médico esté certificando que usted está bien de salud, es usted el que tiene las patologías, es usted el que en este caso tiene sus traumas diversos, ¿sí? Es usted el que tiene esos clavos instalados allí en su humanidad y sabe qué le duele y qué no. Ahora bien, lo que el empleador sí debe hacer es reubicarlo. Aún más, el empleador no tiene por qué mandarlo a usted a realizar labores por fuera cuando ameriten un desplazamiento. ¿Por qué razón? Porque si medicina laboral lo que ha indicado es a través de su ARL, por ejemplo, de que lo reubiquen, el empleador no va a perder nada con sentarlo a usted ahí en la puerta del almacén. Siéntese allí. ¿Qué va a hacer? Nada. Porque el empleador no le está pagando a usted, le está pagando la ARL. Y si usted está en esas condiciones, no tiene por qué ir a trabajar. Entonces ahí comenzamos cometiendo el error por no consultar previamente al empleador, por no consultar previamente al abogado. Usted le dice a su empleador, mire, es que yo no me siento bien. Si usted dice que él es su amigo y que se criaron juntos, como usted lo afirma, su empleador lo va a entender. Y si no lo entiende, eso tampoco es un problema. Es un problema de la administradora de riesgos laborales y usted, porque a nadie lo pueden obligar a que realice una determinada labor si sus condiciones de salud no son las mejores. Por eso, en su caso, y le decía también que me llamara por el interno, para mirar si es posible obtener copia de algún tipo de acuerdo que se haya dado entre usted y su empleador, porque en esas circunstancias usted no podía ni siquiera celebrar un acuerdo con su empleador si no lo hace bajo la supervisión de un inspector del trabajo, porque ese acuerdo puede resultar nulo ante las autoridades, porque usted debe conocer sus derechos y esto debe ser bien informado por parte de la autoridad laboral, en este caso el inspector, porque el empleador, así el trabajador esté diciendo es que me voy a ir, acordemos, si no es un documento donde conste dicho acuerdo firmado por el trabajador donde acepta o presenta directamente su renuncia, ese documento o ese acuerdo puede ser declarado inválido. Con mucha frecuencia hemos dicho aquí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional en ese aspecto mucho más favorable, mucho más protectora que lo que hace la Corte Suprema de Justicia. Porque para la Corte Suprema de Justicia, para prescindir de los servicios de un trabajador, simplemente dice que esté calificado con pérdida de capacidad laboral, moderada, leve o profunda. En ese caso, hay que mirar la jurisprudencia. Sin embargo, para la Corte Constitucional no interesa que la persona haya sido calificado. El solo hecho de que esté incapacitado
el solo hecho de que esté en pleno tratamiento médico va a ser garantizado por las normas. En ese caso, la ley 361 de 1997, que con frecuencia citamos aquí, en su artículo 26 de manera textual dice que el empleador debe solicitar al inspector del trabajo, que es la autoridad competente, a efecto si levanta el fuero de estabilidad laboral que le asiste a usted para poder entrar a resolver su caso. Entonces le decimos a usted, amigo Carlos, por favor, dénos el contacto. Vamos a seguir después de algunos comerciales hablando de este tema, porque nos vamos a un corte comercial y regresamos en breves minutos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en su espacio Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Estamos hablando en torno al caso del amigo Carlos, quien nos refiere de que ha suscrito un acuerdo para terminar la relación laboral con su empleador. Estamos recordándole no solamente al amigo Carlos que nos llamó desde el barrio Alfonso López, sino a todas las personas que han estado en una situación similar, para que entiendan que uno no puede, por más, digamos, preocupado que esté, entrar a firmar una terminación de una relación laboral, porque allí el empleador no es quien entra a responder, son las instituciones. Hay una interpretación errónea en materia normativa, porque la gente cree que en el caso de las incapacidades las paga el empleador. Aquí hemos dicho que el empleador únicamente debe reconocer los 2 primeros días, pero a partir del tercer día hacia adelante debe ser la EPS, debe ser el fondo de pensiones y nuevamente la EPS. Pero si es un accidente como el que le ocurrió al señor Carlos, quien debe asumir el reconocimiento y pago de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas, es la ARL, y la ARL es la que tiene que velar por pagar. Su empleador simplemente preocuparse por tenerlo allí, no terminar en la relación laboral. Antes, por el contrario, si su empleador ha sido su amigo, han tenido mucha confianza porque fueron compañeros de crianza, ese empleador, si es consciente de la situación suya, le dice, no renuncie, porque usted va a quedar desamparado. Después de que usted renuncie, ¿qué se puede hacer? Habría que mirar el documento que se suscribió con el empleador para efecto de poder establecer si hay lugar o no a una reincorporación. Recuerde, antes de ir con Televidente en línea, que la Corte ha dicho que tal terminación del contrato en esa circunstancia no produce ningún efecto ante la ley. Esa terminación del contrato no va a producir efecto, ¿por qué? Porque la Corte siempre dice y presume que la causal de la terminación no es propiamente porque haya vencido el término inicial o la prórroga, no es porque se haya terminado la labor contratada. Allí lo que se presume es que la relación se ha terminado porque la persona se encuentra en situación de debilidad manifiesta. Eso debe ser muy claro por todos y asimismo reclamárselo ante las autoridades. Gordo, hinchado y con papera, ni más. Su edad, 43 años, suponemos que tiene una familia por sostener. Si usted es el músculo financiero del hogar, ¿de qué va a vivir ahorita usted? Y en esas condiciones que ni siquiera se ha recuperado.
la ARL tiene que seguirle pagando las incapacidades hasta que usted se pueda recuperar. Recuerde que en materia de ARL no hay un tiempo determinado por el cual debe responder. Y cuando termine su proceso, deben indemnizarlo por la pérdida de capacidad laboral que ha sufrido usted. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Su nombre cuál es? ¿De dónde nos llama? Gloria de los Andes. Doña Gloria del barrio Los Andes. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, es que tengo una duda. Lo que pasa es que a mí me pensionaron en octubre. Sí. Me cancelaron en diciembre. Pero yo quedé con dudas si yo tenía derecho a prima o no de diciembre. A mí en octubre 15 me llamaron para pensión. Me cancelaron en diciembre. Pero no supe si a mí me tenían que dar prima o no. ¿Hasta qué fecha trabajó usted? No, yo estaba pagando con lo del gobierno. Es decir, usted estaba pagando con el Fondo de Solidaridad Pensional. Sí. Correcto. ¿Y usted hasta qué fecha hizo aportes al sistema? 6 meses antes de cumplir la edad me retiré. 6 meses antes de cumplir la edad. ¿Y cuándo cumplió la edad? En septiembre 28. Septiembre 28 del año pasado. Sí. ¿Y radicó papeles? Sí, entonces en octubre me mandé papeles y me pensionaron en octubre 15. En octubre 15 le pensionaron. Y me pagaron en diciembre. Perfecto. Y su pregunta es si tiene o no derecho a la mesada 13 de esta fracción de año. Sí, la de diciembre. Bueno, vamos entonces a... ¿Le pagaron retroactivo? No sé, yo pues no sé cuánto me tenían que pagar por esos 3 meses. Yo fui y recibí lo que me dieron de 3 meses. Bueno, hay que saber bien si le pagaron o no, porque vamos a hablar entonces pues yo me pensioné con el salario mínimo, pero no, yo reclamé lo que ellos me dieron, pero no supe si estaba bien liquidada. ¿No sabes si allí dentro de eso iba la mesada 13 que le corresponde a usted en diciembre? Sí, señor. Bueno, vamos entonces a hablar de estos temas que son interesantes en la medida en que ustedes nos presten atención y pueda servir para resolver algunos problemas que se puedan presentar. Miremos acerca de lo que nos pregunta la señora Gloria, que nos está llamando desde el barrio Los Andes. Es una pregunta muy importante y vamos a hacerlo más precisos para que usted pueda entenderla de manera didáctica, como lo hacemos aquí. El artículo 50 de la Constitución Política establece lo que es la mesada 14. Esa mesada 14, recuerden ustedes que fue suprimida por el acto legislativo 01 del año 2005. Fue suprimida por el acto legislativo 01 del 2005. ¿Qué sucede entonces al respecto? Nos quedamos solamente con la mesada 13, porque la mesada 14, que había sido reconocida por la ley 100, fue suprimida por el primer gobierno de los 8 años, no este que está culminando, sino por el anterior. Ese gobierno de este personaje que no puede aspirar a la presidencia directamente, sino a través de sus, digamos, pupilos, se acabó la mesada 14, quedamos con 13 mesadas. Y la norma dice que hay que reconocerle y pagarle, no por fracción de años, sino 13 mesadas, dice 13 mesadas. La norma no dice que para reconocimiento de la mesada 13 hay que pensionarse en enero, en febrero, en marzo, en diciembre. No, la norma no dice. Basta solamente con que usted llegue a esa fecha pensionado para que le reconozcan la mesada 13. Es decir, en su caso, doña Gloria, que nos llama desde el barrio Los Andes, si usted se pensionó o estructuró los requisitos para reclamar la pensión, en septiembre 28 radicó sus papeles ante Colpensiones y de una forma rápida, de una forma diligente, como nunca sucede, y así debe ser, de manera diligente, le reconocen para el mes de octubre, en menos de 2 semanas. Eso hay que aplaudirlo en Colpensiones, porque así debe ser. Cuando una persona termina su labor, termina su vida laboral, deben reconocerle la pensión casi que inmediatamente y no ponerse a prolongarle meses, años incluso, y debe acudir a la justicia ordinaria. Si a usted le reconocieron en octubre
En diciembre, que se causa la mesada 13, había que pagarla, había que reconocerla, independientemente de la fecha. Luego, la pregunta que usted me hace es de que si hay que pagarle la prima o la mesada 14, 13 diríamos a usted, porque se pensionó en octubre, en septiembre. ¿Qué sucede al respecto? Usted puede reclamar con un derecho de petición al Seguro Social. ¿Se van a demorar? Sí. Recuerden y hacemos la diferencia. Eso se asimila a lo que es una prima, pero hay que hacer la precisión de que la prima, conforme lo establece el Código Sustantivo Laboral, artículo 306 y siguientes, si es un trabajador, se denomina prima, artículo 306, donde indica que el empleador debe reconocerle un mes de salario por cada año de trabajo y proporcionalmente por fracción de año. Y este se reconoce en dos partes: una primera mitad del salario que debe pagarse a más tardar el 30 de junio y la otra mitad que debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre. 50% del salario en junio 30 a más tardar, 50% del salario en diciembre 20 a más tardar por concepto de prima. Cuando se está trabajando, cuando se es activo, en el caso de los pensionados no se llama prima. Es posible que se quiera equiparar a una prima, pero la diferencia es que en el reglamento de reconocimiento de la mesada 13, que se asemeja a una prima, en ninguna parte dice que hay que pagarla proporcionalmente o que hay que pagarla de acuerdo al número de meses que la persona haya recibido pensión durante el año, como sí sucede con el caso de la prima. Por esa razón, le decimos a la amiga Gloria del barrio Los Andes que puede presentar un derecho de petición ante la entidad que la pensionó, entendimos que era Colpensiones, para que ellos le reconozcan su mesada 13. No alcanzó la 14, le corresponde la 13, y que no se la despojen, porque esa mesada 13 sirve para pagar algunas culebritas que se han adquirido durante ese tiempo de cesabilidad o durante ese tiempo de no trabajo remunerado. Entonces, doña Gloria, esperemos que usted haya escuchado al pie de la letra las instrucciones y que se ponga al tanto a hacer dicha reclamación. Mesada 13, distinto a lo que es la prima que está contenida en el artículo 306 del Código Sustantivo Laboral. Vamos a continuar entonces hablando de estos importantes temas, especialmente con ese que iniciamos, de que una persona que está trabajando, en este caso un hombre, tiene su esposa en estado de embarazo o recién dada a luz, no puede ser terminado su contrato de trabajo si no se ha solicitado un permiso. Por eso citamos nosotros la sentencia de constitucionalidad 005 del año 2017. 005 del año 2017. En esa sentencia se estableció pues que es necesario preservarle el contrato, preservar la continuidad en el trabajo a ese hombre que su esposa ha dado a luz o está en estado de embarazo, es el único que trabaja porque ella no labora y el empleador no puede entonces dar por terminada esa relación laboral. Esto, para que ustedes lo socialicen, no puede terminarse. Una cosa es la licencia de maternidad que está protegiendo a esa mujer por parte de la EPS. Tampoco se puede confundir con la licencia de paternidad. Ojo, son dos cosas completamente distintas. La licencia de paternidad, recordemos que el padre, por el solo hecho de la concesión del nacimiento de ese hijo, tiene derecho a que le den sus 8 días de descanso remunerados. Esa es una cosa, licencia de paternidad.
Ahorita estamos hablando de la estabilidad que debe tener ese padre por el hecho de que tiene una esposa en embarazo o recién dada a luz y le terminan el contrato de trabajo o le dicen, mire, es que su contrato era término fijo y ha vencido ese término pactado, o si es por contrato de obra o labor determinada, se acabó la obra, o si es a término fijo y se ha renovado y su vencimiento coincide con ese estado de gravidez de su señora. En ninguno de esos eventos el contrato se puede dar por terminado, sino media una autorización del inspector del trabajo, como lo hemos venido reiterando en esta tarde. Porque para la Corte Constitucional lo que se está buscando proteger es de que a ese niño que está recién nacido o a ese niño que está en gestación se le preserve también. Así lo dice la sentencia C005 del año 2017, porque le da estabilidad. Luego, así como la madre tiene esa licencia de maternidad como un seguro, como una estabilidad laboral reforzada, con ocasión del embarazo o con ocasión del parto, asimismo el padre de esa criatura, cuya madre no está trabajando, conserva los mismos derechos para que durante ese tiempo no le den por terminado su contrato. Ojo, a la madre le pagan la licencia de maternidad, el padre no puede ir a cobrar licencia de paternidad, que es una cuestión distinta. El padre lo que clama es de que le permitan mantenerse en el trabajo hasta que se cumplan los términos que la ley considera son prudentes. Ahora bien, recuerde usted, amigo Carlos, que también me llamó, que como todo empleador debe afiliar a sus trabajadores al esquema de seguridad social. Cuando una persona queda cesante, cuando una persona queda sin trabajo, entonces hay que acudir también a las otras instituciones que amparan ese periodo no laborado, ese periodo de desempleo que usted le ha tocado padecer, hasta por 6 meses. Por eso, la ley 1636 del 2013, ley 1636 del 2013, protección al cesante, así se denomina. Esa ley de protección al cesante, en el caso del amigo Carlos que nos llamó y del amigo Carlos Andrés Gómez que nos escribió al correo electrónico, le decimos, ojo, no se olviden que ustedes deben acercarse o pueden acercarse a la caja de compensación familiar para que les dé una ayuda durante los siguientes 6 meses hasta que usted se vuelva a reincorporar. Esto la gente casi no lo conoce, pero nosotros le decimos a todos que es necesario conocer la norma, estudiar la norma, para que puedan asimismo reclamarla ante las entidades. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Muchas gracias, doctor. Le habla María. Doña María, ¿de dónde nos llama? Barrio Meléndez. Del barrio Meléndez. Doctor, para una preguntita. Sí. Que mi padre falleció hace 8 días. Entonces él era pensionado por el Seguro Social. En este momento, o sea, mi papá recibió lo de diciembre y ahora recibió, ya falleció de mi mamá, recibió el sueldito. No le escucho muy bien, doña María. Me dice que su padre falleció lamentablemente hace 8 días, ¿cierto? Sí, ¿cómo no? ¿Era pensionado de Colpensiones? Del Seguro Social. Colpensiones y por el Seguro Social, ¿no? Anteriormente. Correcto. Entonces, nosotros queremos saber, por ejemplo, mi papá ya recibió esta semana ya el último sueldito, pues no sé, porque eso como que no sé si es que tenían que pasar, o sea, ellos tienen que firmar como una supervivencia, ¿no? Sí. Entonces ya se cumplieron los 3 meses ahorita que él había firmado ahorita de enero. Entonces nosotros queremos saber qué requisitos necesita mi mamá como para que mi mamá siga recibiendo lo de mi papá, ¿no? Correcto. Ella tiene 78, 77 años, tiene mi madre ahora. Perfecto. ¿Ella está como beneficiaria de su papá? Sí, porque ella recibía el 14% también de lo del... Correcto. Perfecto. Y su pregunta es, ¿qué trámite hacer? Sí, doctor, ¿cómo no?
Bueno, vamos rápidamente a responderle a doña María, que nos llama desde el barrio Meléndez. Rápidamente le indicamos a doña María. 1. Recuerden que ninguna entidad está facultada para pedir certificado de supervivencia. Eso ya no se utiliza. Eso que hacían los fondos de pensiones, poner en trámite a la gente para que cada 3 meses fueran a exigir su certificado de supervivencia, eso quedó completamente abolido. Recuerden ustedes, Ley 962 del 2005, ley antitrámite, y lo complementó la ley o el decreto ley 019 del año 2012. Necesita simplemente una declaración extrajuicio donde conste que vivía con su papá al momento del fallecimiento, o sobre todo los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, que hacían vida en común compartiendo cama, mesa y techo. Eso es sustancial para arrimarlo a Colpensiones, la declaración extrajuicio o declaración de dependencia económica del pensionado. Si son casados, por supuesto, acreditar el registro civil de matrimonios, si son por la iglesia, la partida de matrimonio, o si son por lo civil, la correspondiente escritura pública contentiva de ese contrato de matrimonio. Igualmente, si tiene algún hijo con problemas de discapacidad, puede presentar el registro civil, el examen de pérdida de capacidad laboral, entre otros documentos para que puedan acceder. El registro civil, la fotocopia de la cédula, son documentos que se los podemos decir por el número interno, porque el programa ya se nos acabó, ya viene otro programador. No obstante, le recordamos a usted, doña María, que nos llama desde el barrio Meléndez, un trámite muy sencillo, podemos orientarle telefónicamente si nos llama mañana a la oficina, Dios mediante, o más tarde, para concretarle a usted de qué forma puede acceder a esa reclamación y que no tenga que pasar los meses y los meses y los meses antes de que le reconozcan y le paguen. A usted, doña María, a doña Gloria, a Carlos y a todas las personas que se comunicaron con nosotros o estuvieron viéndonos desde su hogar, les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 en Más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.